Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer el diseño de esta jarra. Podemos hacer en vidrio o puede ser, como lo he puesto yo, plástico texturizado. Bueno, ahorita lo que he visto, el acabado está en gráficos Real View, por eso se ve así. Si yo desactivo esto, se nota así. Al final esto es solamente una visualización. Al final lo podemos dejar un renderizado también, pero esto se nota así. Bueno, lo que quiero yo es explicarlos cómo se ha hecho paso a paso toda la parte operativa. A partir solamente de una imagen. Primero lo que vamos a hacer para empezar aquí es lo siguiente: nueva pieza, croquis, en alzado vamos a seleccionar línea constructiva. Voy a poner acá la siguiente medida, sea 48. Esta línea con el punto de origen voy a colocar punto medio. Ese es el primer croquis. Luego voy a irme en herramientas, voy a buscar la opción herramienta de croquisar y voy a buscar imagen de croquis. En imagen de croquis acá tengo yo seleccionado una imagen que me he descargado de jarra de vidrio. Esto es, si no me equivoco, esto es. Esta imagen yo la he descargado y solamente a partir de esa imagen voy a empezar a hacer mi croquis. Esta es mi imagen. Al momento doble clic y acá voy a dar las siguientes medidas. Voy a dar 190. Esto de acá voy a desactivar y voy a empezar a cuadrar. Aproximadamente que esté al medio del croquis, el potito al medio, la parte de abajo al medio. Calculo que esté más o menos. Este es el primer croquis. Las medidas son 190 por 190. Listo, acepto. Pero antes tengo que colocar acá imagen completa, o sea, la transparencia de la imagen. Cuanto más transparente sea, mejor es para hacer yo mi croquisado. Para que no se note, para que no se pierda mi línea en el borde de la imagen. Entonces voy a poner 0,6 y acepto. Confirmo el croquis. Ahora voy a irme otra vez en vista lateral. Otra vez croquis. Voy a colocar normal A. Voy a usar línea constructiva. Voy a poner la misma medida. Era 48. Voy a hacer que esta línea con el punto de origen sea punto medio. Una vez acotado, abierto el croquis, me voy a ir a herramientas, herramienta de croquisar, imagen de croquis. Listo. Ahora en esta imagen yo selecciono mi imagen, voy a poner las medidas 190 y aseguro que abajo también tenga 190. Como esta imagen es así proporcional, se va automáticamente dar las medidas. Acá donde dice activar herramienta de escala, le voy a desactivar por el momento. Ahorita no lo voy a usar todavía. Entonces voy a jalar mi imagen aproximadamente por aquí y verifico que estén cruzando las dos imágenes, que estén cruzándose, porque son las dos imágenes que voy a usar. Aproximadamente, entonces más abajo, un poquito más abajo, ahí más o menos. Listo. Es como referencia nada más. Transparencia voy a colocar igual 0,6 y acepto. Confirmo el croquis. Muy bien, ya tengo mis dos imágenes que voy a usar para yo usar el spline. Luego me voy a ir alzado, normal A, y sobre alzado voy a hacer croquis. Voy a seleccionar línea constructiva y voy a empezar desde acá aproximadamente hasta aquí. Que sea horizontal. Voy a dar la siguiente medida, voy a dar 68. Y voy a empezar a hacer mi línea con spline. A partir de acá, un punto, dos puntos. Y voy a dar forma. Voy a dar forma. Aproximadamente por ahí es. Estos lazos se dan medidas por si acaso se dan. Este es solamente para dar forma. Cuanto más medida es, la forma varía. Ustedes van a dar
Como ahorita no vamos a dar tanto la forma, vamos a darlo ahí nada más. Es solamente para dar la forma. Esto de recuerden que ustedes pueden dar sus medidas y tener la forma exacta. Cuanto más medida, más va abriéndose. Listo, ahí voy a dejarlo. Muy bien. Confirma el croquis. Este es mi primer. Lo que voy a usar ahorita es recubrir superficie. Eso es lo que voy a usar. Para recubrir superficie necesito dos perfiles y curvas guías. Entonces estos va a ser mis curvas guías para que dé la forma del recubierto de superficie. Entonces necesito otro perfil acá yo. Voy a hacer otra vez en el mismo plano, que sería alzado, croquis nuevo, y otra vez con spline, tratando de seleccionar acá, voy a dar el siguiente croquis. Yo doy solamente 2 puntos porque al final esto lo puede dar forma yo. Voy dando forma ahí. Listo. Esa es la idea. Muy bien. Aproximadamente ahí es. Muy bien, ahí está. Listo, entonces esa es la forma de la jarra. Por eso yo uso la imagen para yo dar la forma. Confirme el croquis. Y esto no se olviden que esté así, coincidente. O sea, que esté coincidente con el punto, con la línea que hemos hecho al primero. Entonces ya hemos hecho dos. Hemos hecho dos croquis. Esto voy a cambiar de nombre acá. Voy a poner curva 1. Estos son curvas. Curva 1. Esto voy a cambiar de nombre. Curva 2. Curva 2. Ya, hemos usado lo que es alzado. En alzado hemos hecho las dos curvas. Curva 1 y curva 2. Ahora necesito al otro lado, que sería curva 3. Una curva más y con eso terminaríamos. Pero necesito arriba yo para poder hacer lo siguiente, para poder hacer largo primero. Voy a hacer largo arriba. Entonces voy a ir lo siguiente. En planta, para yo hacer el arco arriba del cuello, voy a ir a planta, geometría constructiva, plano, acá arriba. En mi segunda referencia voy a usar el punto de arriba, no la línea, sino el punto. Y como la línea está horizontal, el plano se va a colocar paralelo y acepto. Este plano, que es el plano 1, voy a seleccionar y voy a hacer croquis nuevo. Y voy a seleccionar acá arco de 3 puntos. Mi primer punto sería este y el segundo punto el otro punto. Y voy a aproximar acá. Ustedes se dan cuenta que estoy aproximando hasta aquí más o menos. Pero al final este punto del arco, o sea el centro del arco va coincidente con la línea. Así que voy a hacerlo coincidente nada más y automáticamente se coloca completamente definido. Muy bien. Ahora confirmo el croquis. Ahora voy a hacer para esta parte, voy a hacer otro círculo yo, otro plano. Esto lo voy a ocultar por el momento. Voy a hacer otro arco acá. Uso el plano planta. Otra vez me voy a geometría. Geometría de referencia, otra vez plano. Y este plano va a tener un poquito más o menos que esté justo aproximada por acá, ¿no? Para que tenga el arco. Yo lo voy a colocar por ahí más o menos, un poquito más abajo. Ponerlo 60. Yo creo que por ahí sería. La tangente más o menos por aquí. Un poquito menos, 55 voy a colocar. 58. Listo, ahí lo voy a dejar. Es como una referencia nada más. Acepto. Muy bien. Y sobre esto también otra vez voy a hacer, sobre este plano 2 que he creado, voy a hacer otro croquis. Igualmente voy a usar arco de 3 puntos.
selecciono, voy a aproximar acá, ahí, y estos arcos de 3 puntos va a tener lo siguiente. Como yo le he colocado aproximado, voy a hacer lo siguiente: selecciono el punto, con control selecciono splay y voy a colocar perforación. De igual manera acá, punto, splay, con control, y me sale este recuadro. Si desaparece este recuadro, la parte izquierda vas a colocar perforación. Y esto, con estos 3 puntos voy a colocarlo que sean horizontal, para que tenga la forma del jarrón. Muy bien, ahora confirma el croquis. Esto sería mi segundo perfil. Primer perfil, voy a colocar acá mejor. Voy a cambiar de nombre. Voy a poner perfil 2. Perfil 2 y el perfil 1 sería esto. Poner acá. Perfil 1. Perfil 1, perfil 2. Tenemos la curva 1, curva 2. Esto es, esta es la imagen. Esta es la imagen. Imagen 1. Imagen 2. Listo, para no confundirse. Ahora me falta el perfil 2. Ya tenemos perfil 2. Me faltaría el perfil 3, que va en la parte de abajo. Muy bien, como está abajo en la parte planta, entonces voy a usar ese plano. Voy a aprovechar ese plano planta. Y voy a empezar a usar igual manera, arco de 3 puntos. Acá ya directamente me voy a este punto que ya existe. Clic al otro punto de acá. Aproximo. Y acá solamente voy a hacer que con la línea constructiva voy a hacer que sea coincidente, nada más. Y ahí está. Muy bien. Confirma el croquis. Y ya tenemos nuestro primer. Ah, no, me falta uno. Perdón, me falta uno. Me falta un perfil. Una curva me falta. Desde acá para dar esta forma de acá. Esa curva es la que me falta. Entonces, para ver más o menos dónde coincide, sería en qué plano está. En este plano a vista lateral, croquis. Voy a poner normal A. Y voy a usar splay. Voy a empezar aproximadamente por acá. Otro punto por acá. Otro punto por acá. Listo. Esto con esto, obviamente, con el arco voy a hacer perforación. A ver. Perforación. Muy bien. El de arriba de la misma manera. Perforación. Este punto voy a dar con esto. Voy a hacer que sea perforación también. Listo. Ahora voy a dar la forma. Ahí está. Ahí más o menos. Ahí es. Y acá para que dé complete la forma. Muy bien. Ahí es. Completamente definido. Confirmo el croquis. Ya tengo mi arco. Ahora solamente esto voy a ocultar. La imagen voy a ocultar. Imagen 1, imagen 2 voy a ocultar. Y quedaría este plano 2 también voy a ocultar. Y quedaría esto. Este es el perfil lo que yo quería llegar. Claro, ustedes lo pueden hacer también. Si ustedes tienen en la mente la medida, lo pueden hacer con medidas. Al final, la imagen solamente es de una ayuda nada más. Este es el croquis que debería quedar. Muy bien, entonces ahora me voy a ir a recubrir superficie. Y voy a seleccionar perfil 1, perfil 2, perfil 3. Ahí está. Aparentemente cuando yo lo veo da la forma, ¿no? Pero la curva es la que le va a dar más forma todavía. Curva guía. Voy a seleccionar mi primera curva, mi segunda curva
y la tercera curva. Y ahora sí da forma mejor todavía. O sea, como que ya tiene una forma ovalada como debería quedar. Ahí está. Estos de acá lo voy a dejar tal como está, todos los parámetros como están. Y acepto. Así quedaría. De hecho que ahorita yo le voy a dar, a ver, le voy a dar una apariencia para que esté notándose un poco mejor. A ver, voy a dar una apariencia de vidrio, voy a colocar vidrio. Por aquí he visto fibra de vidrio, cristal. Por aquí he visto, ¿dónde está? Voy a usar este material texturizado, ¿ya? Plástico texturizado para que se note mejor. Plástico texturizado. Y voy a usar, a ver, ¿qué puedo usar? Esto no. Esto voy a usar. Voy a colocar acá pieza número 5, el número de la pieza. El color no me gusta, entonces voy a cambiar el color. Acá donde dice Display Manager, aquí está el color. Editar apariencia. O sea, la apariencia no se va a cambiar, solamente voy a cambiar color nada más. Color nada más. Color, ahí está. Muy bien, acepto. De hecho que esto de acá a ustedes no les va a salir así, les va a salir así, tal vez. Así les va a salir, de esta forma. O sea, no se va a notar la apariencia. Para que les aparezca la apariencia tendrías que instalarte los gráficos RealView. Si quieres que yo te lo explique en un video, no olviden suscribirse y dejar un comentario abajo para yo hacer un video de esto. Para que ustedes puedan instalar esta gráfica. Porque yo también no tenía. Y ahora la he instalado y ya tengo con mi tarjeta de gráfica. Solamente es tarjeta, si tienes tu tarjeta gráfica de tu computadora lo puedes instalar. No hay problema, pero no aparece porque solamente las tarjetas gráficas certificadas con SolidWorks les va a aparecer. Si no tienen, por ejemplo, algunos tienen tarjetas gráficas para gamer, entonces no les va a aparecer. Para eso tendría que instalar. El mío, mi tarjeta gráfica es un GTX 100, creo que es 1050, GTX 1050 de 4 GB. Entonces, como no tenía, tuve que instalarlo. Es muy sencillo instalarlo, no es tan complicado. Entonces aquí ahora, como ya tengo la otra parte, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a usar simetría a partir de acá. Pero antes tal vez podría terminar la parte. Antes de hacer simetría voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrar esto y voy a hacer lo siguiente. A partir del plano 1 que ya existe acá, voy a hacer un plano paralelo usando este perfil. Voy a hacer que llegue hasta acá, hasta esta parte, porque de acá voy a hacer otro plano inclinado a 1 grado más o menos para que llegue al pico, para que tenga esta forma. Y esto es lo que voy a hacer. Acá lo voy a dejar un poquito. A ver, lo voy a dejar a 15. A ver si coincide. Un poquito más. 14. 12. ¿Eh? No, un poco más. 13 lo voy a dejar. Listo, ahí más o menos. Para que a partir de acá voy a hacer un croquis. A partir de acá. Y voy a hacer un plano inclinado. Como referencia lo estoy haciendo esto. Este plano 3 es como referencia. Ah, no. ¿Dónde está el plano? ¿Que no se ha agregado? Ahí está. Plano 1. Bueno, plano 3 ya. Ahí está, sí se agregó. Sí se agregó. Ese es el plano. Este plano 3 es mi referencia nada más. Voy a hacer un croquis por acá. Con línea constructiva. Aproximadamente que cruce por acá. Que cruce por acá. Voy a hacer que esté vertical. Muy bien.
que cruce aproximadamente por aquí, o sea que tenga al pico, ¿no? La parte de atrás. Por eso es muy importante tener la imagen ahí más o menos, solamente como referencia, sin medidas. A ver, listo. Ahí, bueno, yo lo puedo dar una medida a partir del centro para que ustedes también le den sus medidas, pero para eso necesito que esté normal A. Muy bien, voy a darlo 37 milímetros. 37, ahí está, 37. Confirmo. Ya, ahora voy a usar otro plano. Primera referencia, el plano 3. Segunda referencia, la línea que he creado. Y acabo de usar con grado, activo en ángulo. Y voy a hacer que sea normal. Normal A, no. Voy a hacer que sea en esta posición y voy a estar jugando con el ángulo hasta que dé el ángulo correcto, más o menos. Ese ángulo ustedes lo calculan. Yo le voy a dar 7 grados, 6 grados le voy a dar. 6 grados. Acepto. Si vas a seguir el video así paso a paso, lo vas a lograr dar el ángulo correcto. Entonces, este plano 3 ya lo voy a ocultar. No me sirve ese plano. Voy a usar el plano 4 ahora. Muy bien. El plano 4, selecciono croquis nuevo. Voy a usar línea constructiva. Desde aquí hasta el medio. Como está el medio, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Como acá hay un croquis, por acá he visto un croquis que ya existe. Está de esta manera. Como ya acá hay un croquis que existe, voy a hacer que sean colineales, ¿ya? Hacer colineal y este punto con la línea que he creado voy a poner coincidente. Muy bien. Listo. Esto más o menos por acá lo voy a dar la siguiente medida. 80. Listo. Sigan todos los pasos nada más. Este video no voy a recortar mucho para que puedan guiarse. Ahora, confirmo el croquis y sobre este mismo plano, ya yo voy a confirmar el croquis 10, que sería esto. Sobre este mismo plano, el plano 10 o el plano 4, hacer croquis nuevo. En croquis nuevo uso arco de 3 puntos nuevamente. Y voy a hacer que este punto sea coincidente con la línea. Coincidente, ¿eh? Listo. Ustedes si desean acá se puede dar una forma también, pero ahorita no le voy a dar, solamente voy a usar esa forma nada más. Listo. Ahora, ¿qué faltaría? Bueno, faltaría, confirmo, y faltaría, igual que he hecho abajo, faltaría su curva guía en ambos lados. Uno aquí y si es necesario uno aquí también. Voy a hacer los tres. Listo. Este plano ya no necesito. Este plano 4 voy a ocultar. Y sobre el vista lateral voy a usar otro plano, perdón, otro croquis. Normal A. Y usar el siguiente croquis con splay también. De aquí hasta el punto. Esto con esto. Este punto coincidente. Y ha caído de la forma. Más o menos así sería. Así sería el pico. Así más o menos. Ahí. Confirmo. Otra vez acá. Sobre el mismo plano. Aprovecho el mismo plano. El alzado. Croquis nuevo. Y yo estoy haciendo para cada curva un croquis nuevo. Porque así te permite seleccionar.
Si tú lo haces a un solo croquis, las dos curvas, no te va a permitir. No permite eso. Por eso yo lo hago cada curva diferente croquis. Ahí más. Ahí es. Aproximadamente. Le voy a dar tangente para que al momento de unirse se coloquen, para que no tengan problema al momento de coserlo. Eso también le voy a dar tangente, porque ahorita está solamente, le voy a dar tangente con o sea, el splay con la arista. Ahí está. Muy bien. Ahora me voy a ir a visualizar este plano, ya no necesito. La imagen 1 ya no necesito, voy a ocultar. Imagen 2 necesito ahorita. La imagen 2. De igual manera, imagen 2 está en vista alzado, no. Vista lateral. Sí, vista lateral está. Esa imagen me va a servir para hacer un nuevo croquis. De la misma manera con splay. 1, 2. Yo calculo nada más, después ya lo hago las restricciones. Esto con el arco, voy a dar el punto con el arco, no se olviden, punto con arco, punto con arco, punto y arco, punto igual es hacer perforación. Abajo de la misma manera hacer perforación. Luego me voy a ir normal A y voy a empezar a hacer la forma. Ok, la forma. Listo. Ahí creo que ahí queda. Confirmo el croquis y la imagen 2 oculto. Y así quedaría. Así quedaría. Ahora lo único que me queda es hacer recubrir superficie. Mi perfil 1. Abajo ya no hice perfil porque ya existe una arista, que sería esta arista. Normalmente quedaría así. Si no tuviera perfil, acá no tuviera guías, no tuviera curvas guías, igual me va a aceptar. Acepta igual. Pero las curvas guías te ayudan. Te ayudan a dar la forma. Estas dos, 1, 2, 3. Ahí está. Acepto. Y así quedaría. Este croquis lo voy a ocultar. Este croquis también oculto. Así quedaría. Si yo lo dejo acá en esta visualización, se nota así. Y al final esto va a tener espesor, vamos a coserlo todo y queda como una sola pieza. Ahí está. Este es el acabado que se nota, la visualización. Lo único que vas a lograr así es visualizarlo mejor con esta opción. Gráficos Real View. Ya, esos gráficos se instalan. No aparecen eso. Tienes que instalarlo. Muy bien. Ahora lo único que me queda es sobre este plano alzado, como está a la mitad, voy a hacer simetría. Simetría. Y voy a usar la opción sólidos para hacer simetrías. Sólidos. Selecciono los dos sólidos, las dos operaciones que hice y confirmo. Ahí está. Acá abajo voy a tapar. Me voy a superficies y selecciono superficie plana. Voy a seleccionar estas dos aristas y automáticamente va a taparse. Confirmo. Listo. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es coser. Selecciono todo. Coser. Acepto. Ahí está. Está en una sola pieza ahora. Una vez he cosido voy a hacer ahora
voy a visualizar la imagen 1 para hacer la parte de la asa. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer, como la imagen 1 está pasando por la mitad, voy a usar este plano que está pasando también por la imagen. Plano alzado. Croquis. Normal A. Y aquí voy a usar lo siguiente. Línea constructiva a partir de origen hacia arriba. Como referencia nada más. Y voy a hacer spline. Coincidente acá. 1, 2. Esto es mi spline. Después voy a dar la forma a todo. Y voy dando la forma para que quede como debe ser. Por la mitad le voy a dar más o menos. Para que dé por la mitad de la imagen. Ahí está. Acepto el croquis. Lo que voy a usar, esto lo estoy haciendo para yo usar barrer superficie. Eso es lo que voy a hacer. Para eso necesito un perfil y una guía. Esta es la curva. Me falta el perfil. El perfil lo voy a hacer en la otra vista, que siempre tendría que ser perpendicular en la vista lateral, que está pasando por la mitad a 90 grados. Ahí está, ahí lo voy a usar. Croquis. Voy a seleccionar elipse, punto medio, punto y aquí. Esta elipse, estos tres puntos que sean horizontal. Y voy a hacer lo siguiente, dar su medida nada más. Este punto con esto, que tenga el ancho de 25. Y esto que tenga 15. Muy bien. Me parece mucho, le voy a dar menos. Yo le di, creo que antes le di 20. No, le di 20, sí, 20. 20 y esto lo di 15. Ahí podría ser, pero le voy a dar un poquito menos. Le voy a dar 12. Listo. Confirmo el croquis. Como está justo en el punto, ya automáticamente esto tendría que unirse. Barrer superficie. Perfil de croquis. Mi perfil es esto. Y el recorrido es esto de acá, la que hice, ¿no? Siempre trato de que sobrepase el spline para que pueda pasar la superficie interna. Para que sobrepase. Y al final eso lo voy a recortar. Confirmo. Y quedaría así. Ya esta imagen, la imagen 1 voy a ocultar, ya no necesito ya. Ahí está. Lo único ahora que me queda, recortar superficie. Recortar superficie, simultáneo. Y acá me dice superficies de recortar. Si no me equivoco es así. Y acá abajo voy a seleccionar. Lo que selecciono se van. Ya. Eliminar superficie. Primero acá selecciono los dos, o sea todo, la asa, que sería el barrer, y el superficie, que sería el completo, o sea la que he cosido. Por eso dice acá coser 1. Eso me va a seleccionar. Por eso es muy importante antes de cortar así la superficie, coserlo, y así te permite seleccionar en una sola. Entonces acá voy a poner eliminar selecciones. Voy a eliminar la parte interna, estas dos. Y también voy a tratar de eliminar esto, esta cara, esto de acá. Pero eso de ahí no debería. Pero bueno, a ver, voy a hacer qué pasa. No debería, de verdad. Esos dos no. ¿Por qué? Porque si no, no sería hard. Estos dos no. Solamente la parte que traspasaba. Listo. Confirmo. Ya está.
Ahí está. Ya solamente faltaría... A ver, voy a tratar de coser estos dos. Si no me permiten, entonces voy a dar... No me permite. Bueno. Luego, por último, voy a dar espesor nada más. Lo primero que voy a dar a espesor, la jarra grande de 2 milímetros le voy a dar. Así, interna, parte interna voy a darlo. Acepto. Ahí está. Y la asa también le puedo dar espesor. Pero voy a dejarlo así. A ver, por el momento voy a dar radio. Radio 2. Esto. 1 voy a dar radio 1. Estos dos. Radio. Cero coma 5. Acá abajo también voy a darlo radio de 10. Confirmo. Y ahí va quedando. Bueno, esto sería ya el acabado final de la jarra. Como ustedes ven, se ve más redondo porque yo usé 3 perfiles. Usted puede hacer puro perfiles también esto, varios perfiles. Y aquí en la parte de arriba lo podemos hacer no necesariamente así, sino un pico así con forma. Parecido a esto. Por ejemplo, por acá he visto uno de forma, así como esto. Un pico de forma. Esta imagen. Esto de acá sí se puede hacer, pero ya eso es... Hay que hacer en otro plano, hay que hacer spline y muchas cosas. Pero sí se hace. Tú lo haces hasta acá arriba y arriba ya lo haces en otra parte. Igual manera, solamente ustedes pondrían práctica esto, practicarlo y pueden lograrlo. Bueno, esto también lo podemos dar renderizado, pero ya se ve bien, ¿no? Esta imagen ya lo veo bien yo. Lo voy a dejar así. Voy a dar redondeo ahorita. Aquí. De 1. Para que quede bien. Listo, ahí está. Muy bien. Bueno, si te gustó este video, ya sabes, no olvides que estaré subiendo muchos videos, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.